Cuando un hombre ejerce su paternidad en soltería, puede suceder que lo admiren por asumir la educación y crianza de los hijos, o bien que se ponga en tela de juicio su capacidad de cuidador y educador. Y si bien los estereotipos sobre paternidad y crianza han disminuido, aún quedan dudas. ¿Realmente necesitan seguridad social los padres solteros? ¿Cómo establecer vínculos con los hijos cuando está acostumbrado a ser visto como proveedor? Hoy en Diálogos en Confianza, padres solteros. Things, right? Yeah, I know. Just to look at, study, so I can choose better. Okay, well, that's smart. Yeah, make a list. Can you spell everything you're thinking of? I think so. All right, that's good. How you doing in here, man? Okay. Can we go to the park today? After? No, I gotta go to Oakland. Maybe. We'll see. Give me a kiss. I'll talk to you later. Excuse me. When is somebody gonna clean this off? 我唔俾我講英文嘛，唔地同你講沒嘛。And the why? The why? We talked about this. It's an I in happiness. There's no Y in happiness. It's an I. 我話咗俾你聽，我唔識講英文嘛。I'm Chris Gardner. I met my father for the first time when I was 28 years old. And I made up my mind as a young kid that when I had children, my children were going to know who their father was. This is part of my life story. This part is called Riding the Bus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar sobre padres solteros. La verdad es que casi siempre dedicamos este programa a hablar de familia, hablamos mucho de las mamás, hablamos mucho de los hijos, pero no le hemos dedicado el tiempo suficiente a los papás. Y la verdad es que hay muchos papás que hacen la labor de padres solos. No hay una mujer acompañándolos, no está la pareja. La mamá, por distintas razones, que por supuesto que todas son válidas, se fueron, a veces por divorcio, a veces porque murieron, a veces porque decidieron hacer su vida en otro lado y entonces ellos son los que se hacen cargo de sus hijos. De eso vamos a platicar el día de hoy, pero sobre todo queremos platicar un poquito también de la parte que tiene que ver con lo legal, con las políticas públicas, porque de repente no los tomamos en cuenta. A esos papás el gobierno no los apoya o de repente en las instituciones o en los trabajos en los que ellos están, pues no los entienden. Ellos piden permiso, por ejemplo, para salir, ahora que fue lo del Día del Padre, para salir a ver a sus hijos y de repente le dicen, oye, no, pues eso no te toca a ti, o el Día de la Madre, ¿por qué tú? Si es el Día de la Mamá, pero bueno, mi esposa no está o la mamá no está y no los dejan. Y bueno, todo esto vamos a platicar porque creo que es injusto y a nosotros nos gustaría pues vivir en una sociedad más justa. Así es que de eso vamos a platicar el día de hoy. Tú cómo lo vives, eres papá soltero, tienes un hijo que es papá soltero, también el papel que juegan los abuelos y toda la familia en el apoyo. De eso vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Jenny Pavicic. Ella, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Ella es psicoanalista. ¿Cómo estás, Jenny? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. También tenemos con nosotros a Daniel Ramírez Campos, él es psicólogo. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buen día, y también lo dijiste bien. Sí, el tuyo no está tan difícil. También José Antonio Lara, él es doctor en psicoanálisis. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien y corriendo. Estrenando barba. Llegando tarde. Apenas. Qué guapo te ves. Gracias. También está con nosotros María Elena Horta, abogada, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristina. Qué Gracias gusto tenerlos. por invitarme. Me encanta estar en el programa. Sí, a mí me encanta tenerlos aquí y por supuesto pues ayudar a todo nuestro público, que ese es el objetivo. Y bueno, también está con nosotros como todos los martes acompañándome Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Cris, muy bien, muy contenta y ya lista aquí con las personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales. Los invitamos a participar y les recuerdo la transmisión en vivo a través de internet para todos lados, a todo el mundo. Llegamos a través de www.canal11live.tv /internacional. Ahí nos puede sintonizar desde cualquier lugar en donde usted se encuentre. Ya estamos esperando sus comentarios, ya empiezan a llegar muchos papás que nos dan su opinión, en un ratito las vamos a ir leyendo.
Por supuesto, pues buenos días, Sandra. Y a mí me gustaría que me acompañaran a ver el siguiente sondeo, además de que ya vimos esta cápsula, que es de una película que se llama En busca de la felicidad, donde vamos a ver las causas por las cuales ese papá acaba quedándose como papá soltero y cuidando a su hijo. Y un poquito más adelante vamos a ver algunos otros fragmentos, es muy interesante esta película. También quiero que me acompañes a ver, salimos a la calle y preguntamos, ¿qué prejuicios hay con respecto al padre soltero? Vamos a ver qué nos dijeron, qué prejuicios hay. Se dice que un papá soltero está resentido con la vida. Pues la principal, que no lo saben cuidar. Prefiere estar solo que en compañía de una mujer. No tienen obligaciones. Que es un borracho. Normalmente el padre soltero se piensa que no va a poder con el paquete de sacar a los hijos adelante, pero desgraciadamente a veces es verdad. Y no tienen como el carácter para poder llevarlos como una mamá. Muchos de los padres solteros no se les toma en cuenta igual que las mamás, que las mujeres, porque piensan que los hombres no pueden educar a sus hijos igual que las madres, que no les pueden dar el mismo amor, que son más rudos, que no les toman igual la atención a los hijos. Pero en realidad yo creo que son parejos, no todos los papás son iguales. Pues en la sociedad muchos, porque no tienen los mismos privilegios que tiene la mujer. Por ejemplo, en los restaurantes o en los supers, cuando entras al baño, las mujeres tienen como el lugar para cambiar a un bebé. Y yo me he dado cuenta o me he percatado de que los hombres no tienen el privilegio de poder cambiar a su bebé y tienen que pedirle a una mujer que si pueden cambiar al bebé. Te digo porque a mí me ha tocado. Yo pienso que no debe de haber ninguno. Tanto puede ser el padre o como una madre, porque lo tratan de darle lo mejor a los hijos. Y luego pues ellos también tienen que trabajar, sino cómo van a mantener a los niños. Lo principalmente es que atiendan bien a los hijos. Y si tú le vas a dar el mismo cariño que le da, claro que no es lo mismo con el de la mamá, con el del padre, pero siempre trata uno como padre darle lo mejor a los hijos. En mi caso tengo un hermano que así le pasó. Tenía que trabajar y dejar los niños con sus familiares para poder él hacer el trabajo de una noche de mamá, estar con sus hijos y estar así un rato en el trabajo y un rato con los hijos. Bueno, qué interesante escuchar las diferentes opiniones, porque la verdad es que sí hay muchos prejuicios en torno a los papás solteros. Y bueno, sabemos nosotros que la paternidad, por lo general, no siempre, pero por lo general, va de la mano de la mujer, ¿no? O sea, siempre es con una mamá con la que el hombre se hace papá o empieza a experimentar todo esto de ser papá, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles serían los prejuicios con respecto a los papás solteros? Bueno, en un país, pensaría yo, en este país hay mucha madre, pero poco padre. Y creo que en un país que está viviendo estas circunstancias, desde ahí, desde esta, dijera yo, entronización de la figura materna como algo fundamental, trascendental, poco se le dé espacio a que el padre entre como función, porque yo creo que aquí también habría que hacer una diferencia importante. Mucha gente dice figura paterna, no, yo pensaría que es función paterna. Y que un sujeto varón quiera tener una función paterna y que la sociedad lo vea bien en una sociedad completamente llena de figura materna, cuesta mucho trabajo ir quitando todos estos tabús en relación a la educación que puede darle un padre a un hijo. Un padre evidentemente teniendo una función importante de ley, por supuesto que algo va a empezar a estructurar en la psique de ese pequeño. Si algo vemos en la, por ejemplo, no sé, pienso en la zona caliente de Michoacán, pienso en Ciudad Juárez, pienso en Sinaloa, pienso en Tamaulipas, si algo vemos ahí, que falta mucho la función del padre para la estructura de la construcción de la ley en un sujeto. Entonces, ahorita que hablamos a veces de violencia, uno pensaría que cada vez hace más falta que se quiten estos tabús y que entre cada vez más el padre a la función de ley que debe de tener con esos hijos para educarlos en este país. Claro. Oye, Jenny, pero ¿cuáles serían algunos de los tabús, aparte de los que escuchamos que decían? Los prejuicios. Bueno, yo creo que los prejuicios son subjetivos y culturales también, ¿verdad? Culturalmente se ha asignado la función más importante es la de proveedor. Entonces, parecería que cuando aparecen situaciones de estas, la primera reacción sería no saber muy bien qué hacer, ¿no? Entonces creo que hay como un descrédito como social a lo que va a suceder con ese papá sacando adelante a ese hijo. Pero yo creo que es importantísimo lo que nos aportaban ya
Es decir, la función del padre es vital, al igual que la de la madre, son dos funciones. Puede que no sea un padre biológico, inclusive el que críe el hijo, pero el que hace de padre es fundamental para acercar a la cultura y para alargar al niño al mundo, ¿verdad? Bueno, pero como prejuicios creo que en realidad hay como una incredulidad. ¿Será que lo puede hacer bien? ¿Será que él puede también tener tantas funciones como una mamá, ¿no? Que es lo que hace en realidad. Hay por lo menos 3 tareas básicas que hace una madre. Muchas son trabajadoras, todas se encargan del hogar, digamos, o muchas se encargan del hogar y de la crianza y toda su organización. Entonces, pareciera que esto es como demasiado complejo para la masculinidad. Sí, pero hablando así como puntualmente, por ejemplo, se piensa, no va a poder cambiarle el pañal, no va a poder acompañarlo al baño, no va a poder encontrar la ropa. O sea, de repente sí creemos de una manera errónea, las mujeres creemos que los hombres son como un poco inútiles para hacer todas esas labores, ¿no? Claro, y si le abonamos, como hombres abonamos esa creencia, pues entonces este mito sigue aumentando. Porque efectivamente muchos hombres dicen, no sé cambiar, o ¿sabes qué? Tú no sabes cambiar, yo te lo cambio. Entonces dice el hombre, bueno, pues cámbialo. Sí. No sabes qué, tú no sabes qué necesita comer, no lo sabes dormir. Bueno, entonces tú duérmelo. De acuerdo. Entonces yo creo que sí, existen muchos mitos. Yo les digo, por ahí existen los comandos paramaternales, porque cuando va un hombre por la calle con su criatura, generalmente las mujeres sintiendo como esta parte propia, ¿no? O sea, propia de su función, como decía el compañero. De su naturaleza. Ellas dicen, no, yo sé lo que necesita, yo sé que tiene hambre, yo sé que tiene sueño, o yo sé que está hecho del baño. Y entonces intervienen. Se acercan a decirte lo que tiene tu criatura. Tu hijo. Sí. Pero en contraparte, como hombre, además, ahí están los papás, yo creo que necesitamos más ejemplos, más visualizar más estos padres que sí cumplen con la función de paternar, que cuidan, que aman, que alimentan, que están pendientes de sus hijos y de sus hijas, y que entonces este mito, este prejuicio, tendrá que empezar a ser desestructurado con hechos y con realidades. Sí, porque así como dices que hay comandos de mujeres que aparte sí, yo creo que todas compartimos que los hemos visto, ¿no? De repente ves a un grupo de mujeres admirando a lo lejos a un señor cuidando un bebé y dices, oye, pero no hay un grupo de hombres admirando a una mujer cuidando un bebé, ¿no? Pero eso es cierto, o sea, sí es cierto, nosotros los vemos y sin embargo, insisto, no sucede lo siguiente, ¿a quién le toca desestructurar ¿a quién le toca desestructurar pues a todos, esas creencias? A todos, claro. pero también a los hombres, pues, en ese sentido. Claro. O sea, en la función en que los hombres estemos ahí y que, yo creo que no se trata de demostrar, pero en la medida en que los hombres seamos proactivos y además miren que sí podemos dar de comer, que sí podemos cambiar, que sí podemos bañar a nuestras criaturas, pues los mitos se tendrán que ir diluyendo frente a la realidad. Claro, oye, pero en esta imagen que les acabo de exponer, ¿no? Donde hay un papá a lo lejos con un bebé que está ahí cuidándolo y todas las señoras ahí viéndolo, ¿cuáles serían entonces las ganancias que tendría un papá de decir soy papá soltero? Digo, hay unas obvias, ¿no? Pero ¿cuáles serían? ¿Habría o no habría ganancias? De entrada yo pondría en la mesa de discusión que un papá que quiera asumir la función de padre tendría que comportarse como adulto y no como niño dentro de una familia. Porque el hecho de que muchas mujeres tengan que decirle al papá, oye, cámbialo, oye, está llorando, es porque el otro en lugar de estar jugando de padre está jugando de niñito. Y después quiere ser papá, pues no, tiene que asumirse en falta, tiene que asumir una función, comportarse como adulto y seguramente podrá dar el paso para ser papá. Y en cuanto a las ganancias, pensaría yo que son ganancias más de orden psíquico. Creo yo que el padre al asumirse en falta para poder ser papá auxiliaría a que ese hijo también estuviese en falta, y estar en falta propicia madurez. Cuando estamos en falta, maduramos, y justo lo que quiere un niño, justo lo que necesita un niño es eso, madurar. El papá es ahistórico, el papá aparece un poquito más adelante en la escena. Primero mamá, fundamental, trascendental, importante, pero después tiene que aparecer esta función del padre. Entonces solamente va a aparecer en cuanto un sujeto varón no se asuma como niñito, sino se asuma como adulto. Muchas veces ella está embarazada y el que tiene
los ascos y quiere las fresas con crema es el papá. O sea, así no se puede. Bueno, se supone que hay una razón científica para eso. Bueno, yo sumaría, pero ¿sabes qué? Me llama mucho la atención porque sí es todo, como toda esta imagen sobre las mujeres, pero bueno, la verdad es que dices, vivimos en un mundo de matriarcado y la mujer o la imagen de la mujer, pero creo que es en uno de los pocos ámbitos en los que las mujeres medio que tienen el control, ¿no? Es como una contradicción ahí. Cristina, mira, yo creo que son dos aspectos fundamentales. Uno es el cultural. O sea, hay un libro que a mí me encanta, de Santiago Ramírez, que dice El mexicano, psicología de sus motivaciones, y te dice cómo nos hemos desarrollado y cómo se ha desarrollado nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, tú ves a las mamás y el niño no puede hacer esto, el niño no puede hacer lo otro, la niña sí, porque es su función, sí, porque esa es la actividad que tiene que desarrollar. Ese es un aspecto, el cultural. Y otro aspecto es el biológico, el físico. Efectivamente, las mujeres, y a veces, sí, hasta me hacen burla, digo, las mujeres somos actores de 5 pistas. Al mismo tiempo que tenemos la habilidad para estar hablando por teléfono, estamos cocinando, estamos viendo al niño y estamos haciendo 1000 cosas. Somos malabaristas. Exacto, exacto. Y los varones como que se concentran más en una sola actividad. Bueno, eso también podría ser cultural, ¿no? Oigan, vamos a un corte, en un momentito regresamos y seguimos con este tema. No te vayas, quédate con nosotros. Ya tenemos muchos comentarios y nos dice, por ejemplo, Javier del Ángel, qué importante es comenzar a cambiar las perspectivas tradicionales de género en busca de una igualdad social, económica y psicológica. Por una parte, superficialmente se considera un país machista, sin embargo, existe más que nunca una discriminación positiva. Dice, el hombre solo puede ser proveedor, es una de las ideas que se tienen. Los estereotipos como madre, padre, mujer débil, los hijos son de la madre, en fin, dice, se necesita igualdad de género. También Pelecú Cisneros en el Facebook nos dice, es verdad lo que dice Claudia, otra compañera que escribe, del servicio de las guarderías, en donde no es el mismo, no tienen los mismos derechos si eres mamá soltera que papá soltero. Más adelante vamos a hablar de eso. También Ernesto Aranda dice, se habla mucho de igualdad de género, pero he ahí un bache importante que tomar en cuenta. También Yani Aguilar nos dice, yo creo que también en parte es que los papás solteros no exigen a las instancias gubernamentales el apoyo necesario para contar con todos los servicios. Y Marta Espinosa nos dice, yo creo que como papá soltero debe haber el mismo derecho que una mamá soltera y mis respetos para los dos casos. Estos son algunos de los comentarios, vamos a irlos leyendo a continuación, bueno, durante todo el programa, pero los invito a que veamos otro fragmento más de la película En busca de la felicidad, que trata precisamente del tema del día de hoy. Hey, what do you mean? You don't know that that's a basketball. This could be an ant farm. This could be a microscope or anything. No, it's not. All right, come on, open him up. Open him up. That paper's a little heavy, huh? Yeah, but I got it. You should have seen me out there today. Somebody had stole one of the scanners. I had to run old girl down. Whatever. What? Whatever. What the hell you got an attitude about? Whatever what? Every day he's got some damn story. Hey, Roy! Can you beat your little rug when nobody's out here? It's dust and shit all over the place. I'm trying to keep a clean Hey, house. wait a second. Listen, Linda. Relax. We're gonna come out of this. Everything is gonna be fine, all right? You said that before. When I got pregnant, it'll be fine. So you don't trust me now? Whatever. I don't care. Bueno, esta parte de la película es una parte muy fuerte y nosotros quisimos retomarla para las personas que no han visto la película. Es justo la escena donde ella toma la decisión de dejarlo y a nosotros nos llama mucho la atención porque ella lo está viendo definitivamente como proveedor. Es un poco los prejuicios o los roles que se asignan a los hombres de los cuales no se pueden mover, ¿no? Entonces, como él no es el proveedor que ella estaba esperando, como él no le da el dinero que ella estaba esperando, entonces ella decide dejarlo. Entonces, bueno, un poco queríamos poner como sobre la mesa que eso es una de las razones a veces
cuando no se cumplen los roles o lo que se espera de los hombres, entonces las mujeres nos hacemos para atrás, ¿no? Sí, aunque son las menos, ¿eh? O sea, estas motivaciones son las menos. ¿Cuáles son las más? Hay otras, bueno, comúnmente tiene que ver con asuntos de violencia, con asuntos de infidelidad, por ejemplo, por parte de los hombres. Es decir, sí existe esta parte, pero yo creo que son las menos. Porque también, bueno, si bien está el estereotipo de que los hombres son proveedores, está el estereotipo de que las mujeres aguantan lo que sea. Sí. Entonces, bueno. Y está equivocado igual. No, por supuesto, también. Pues finalmente los estereotipos son eso, injustos, ¿no? Son prejuicios, finalmente. Entonces, bueno, pero yo quería abundar un poquito. Yo creo que la ganancia que tienen los hombres que ejercen su paternidad no solo es psíquica, sino también es funcional, independientemente de que sean solteros o estén casados. Yo creo que la primera son útiles, que esa ya es enorme. Cuando un hombre es útil, entonces empieza a ejercer su paternidad de manera asertiva, acertada, cercana y cariñosa. Otra de las ganancias es, por supuesto, esta cercanía emotiva y física, ¿por qué no intelectual, con los hijos y con las hijas, de la cual muchos hombres se pierden a lo largo de la vida y que después ya la reclaman posteriormente cuando empiezan como en una edad ahí a decaer en ciertas condiciones físicas y económicas, entonces reclaman esa cercanía física y emocional que antes nunca les interesó. Que a veces es tarde, ¿no? También así es, por supuesto. Pero entonces, esto de ser papá soltero les abre a esa posibilidad, claro, porque de repente se ven forzados a hacerlo. Pero yo que pensaría que esto que él bien dice como ganancia funcional, creo que tendría que ejercerse, no solo si se es padre soltero, creo que se tendría que ejercer aunque estuviera con la pareja. Claro. Porque creo que el hombre no puede esperar a quedarse solo con su hijo para ejercer esa cercanía emocional, vaya, como él dice, emotiva. Claro. Eso se tendría que hacer estando con el hijo o no estando con el hijo, teniendo la patria potestad o no teniéndola. Claro. Yo creo que esto es fundamental porque pareciera ser que el hombre se hace a un lado de esas obligaciones y solo cuando se ve solo con su hijo, ahora sí quiere ejercer el asunto de la cercanía. Lo digo porque luego en los consultorios hay pleitos en donde el papá quiere quedarse con el hijo. Yo no veo que esté mal eso, bajo ninguna circunstancia, pero habría que preguntarles por qué. Es que quiero acercarme a él. Ay, señor, ¿y qué nos acercó cuando estaba pegándole a su esposa? Entonces, creo que ahí habría que discutirle algo. Yo creo que la soltería de los padres nos da un elemento de abordaje que antes no se tenía. Es decir, con estos prejuicios en donde el papá es únicamente proveedor y no es proveedor de cariño, de cuidado y de protección, la soltería nos da un giro para decir, bueno, ahí está el ejercicio, está la práctica. Es decir, como para hablar en términos futboleros, sí se puede. ¿No? Que un papá sea cercano, amoroso, cariñoso, cuidador, dé de comer, sepa lo que su criatura come, sepa lo que su criatura viste. La soltería nos abre esa posibilidad. Claro. Yo creo que, otra vez, no podemos caer en el asunto del prejuicio de ¿por qué lo hacen hasta que están solteros? Bueno, ya están solteros con sus criaturas, lo están haciendo, y de ahí para las personas que todavía no se asumen en la función de la paternidad, yo creo que es un ejemplo maravilloso. Oye, Jenny, a ver, pero, o sea, se dice que el hombre, el deseo de ser papá en el hombre no es tan arraigado como en el de las mamás, así se dice, ¿no? Así se dice. ¿Cuáles serían las necesidades emocionales que tendría un papá soltero? Bueno, yo creo que son muchas, pero hay una ganancia que posiblemente dé pie a contestar esta pregunta. Como ganancia psíquica, de las ganancias más importantes que tiene un padre, ya sea acompañado o soltero, cuando ejerce la paternidad, es que resuelve a su vez la relación con su padre. Mira. Igual que las madres, ¿verdad? Resuelve. Y también puede llegar a resolver la relación con su madre, ¿no? Porque entonces si está haciendo como una doble función, digámoslo así, aunque no sea del todo cierto. Oye, pero ¿cómo nos podrías explicar un poquito más claro para que nos quede claro eso de resolver la relación? O sea, ¿por qué a través de la paternidad mía o de mi maternidad resuelvo la relación con mis padres? ¿Qué sucede cuando una persona tiene un hijo? Una de las cosas importantísimas que sucede es que se reactivan situaciones de su propia niñez. Y entonces empieza o a contrastar o a entender cosas que vivió a lo largo de la vida.
Es decir, en decenas de ocasiones hemos escuchado decir, ahora entiendo a mi madre o ahora entiendo a mi padre. Oye, yo he escuchado muchísimas, ahora la entiendo menos. Ahora la entiendo menos. Yo he escuchado no interesa, también a muchas pero decir, es por lo menos por contraste. El asunto es que cuando digo resolver es que se activa nuevamente ese vínculo que pudo haber quedado como un poco ahí suspendido o un poco frívolo, ¿no? Como en un nivel de superficialidad. Tiene que hacerlo porque entonces los pañales, la comida, etcétera, etcétera, los remiten a él, a su propia infancia. Entonces sí hay una reactivación de todo eso. ¿Qué necesita emocionalmente? Primero, creo que una de las cosas más importantes es no asustarse, creo. Es decir, no asustarse y asumir ese momento como una oportunidad, como una enorme oportunidad que le da la vida. Si hace esto, digamos, si hace este clic con eso, entonces todo va a fluir. Y otra cosa importantísima, y sí creo que hay cierta deficiencia ahí en lo masculino, voy a, entre comillas, es la comunicación. Él necesita hablar de lo que pasa, sea con otro grupo de pares o adultos como él, y tiene que abrir vías de comunicación muy fluidas con sus pequeños. Si esto está, digamos, como más o menos fluyendo, creo que va a ser un papá que va a ir embonando en su funcionalidad los roles que la vida le demande y va a lograr organizar otra estructura familiar. Fíjate que, bueno, pero una de las cosas que nos llama mucho la atención es de repente cuando el papá se ve en esta situación, cuando los hombres se ven en esa situación, si piden ayuda del entorno, ¿no? O como dices tú, bueno, las mujeres corren a darles ayuda, ¿no? Entonces puede ser la hermana, la tía, la suegra, la mamá, varias mujeres, ¿no? Corren a pedir ayuda. O sea, ellos de repente parecería o nosotros creemos que se sienten como que no pueden, que son vulnerables, que frente a eso ellos no lo van a poder hacer. ¿Esto es cierto, María Elena? Sí, sí es cierto. Lo que pasa es que, mira, jurídicamente la Constitución nos dice todos somos iguales, pero culturalmente no es cierto. Tenemos súper marcada la diferencia que nos han ido transmitiendo de generación en generación y en particular en nuestro país. ¿Qué es lo que sucede? Que la mujer no se ve como tomando las decisiones, como tomando la fuerza material, ¿no? del proveedor. Si te das cuenta, actualmente tanto hombres como mujeres trabajan o trabajamos. El señor va a comprar la casa y el coche y la señora va a pagar los gastos de la comida y lo pequeño, lo que no tiene importancia. ¿Por qué? Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, no es una graciosa concesión que digan, ay, es que qué bonito que el papá ya está cambiándole los pañales al bebé. Pues son los mismos derechos y las mismas obligaciones, claro. Exactamente las mismas. Nos hemos quedado atrás mucho en todo el aspecto de seguridad social, eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque la madre tiene días, obvio por su condición física, para descansar después del parto, tiene días para lactancia, tiene días para muchas cosas, y el hombre no. Sí. No tiene servicio de guarderías, no tiene permisos. Cinco días no nada más, ¿no? Pero es muy relativo poco. Todo eso. Entonces, ahorita entramos en ese punto así como la igualdad. Un poquito más puntuales, pero antes me gustaría, justo lo que estabas comentando un minutito antes, de cómo lo van viviendo los papás. Tenemos un testimonio de Alfredo Díaz. Él nos va a platicar cómo fue que le sucedió a él esto de ser papá soltero. Acompáñame a ver. Soy padre soltero, ¿por qué? Porque tuve un problema con su mamá desde el tiempo que mi hijo nació. Nada más tengo un hijo y fue apenas hace 8 meses que él tiene nacido por lo que yo tengo de separado. Quienes me apoya mucho mi madre y mis hermanas. Tengo 2 hermanas y tengo un hermano mayor que también me apoya. En lo que yo trabajo ellos me lo cuidan, ellos lo están atendiendo, luego lo ven, ellos son los que me apoyan mucho. Lo que pasa es que yo antes trabajaba yo en la militar, yo era soldado, entonces ella de primero cuando nos casamos, pues yo le expliqué todo eso, a qué yo me dedicaba. Ella pensó que ella iba a poder estar todo el tiempo conmigo, pero se dio cuenta que no eran las cosas así, hasta el punto que llegó que dijo, ¿sabes qué? Pues prefiero separarme, prefiero que tú te quedes el niño porque está más seguro contigo que conmigo. De hecho, tomamos la decisión los dos y ella prefirió que se quedara el niño conmigo. Las responsabilidades que yo personalmente tengo con el niño son estas, porque
Yo no le preparo la comida porque mi mamá es la que va al mercado, que viene al mercado, le prepara. Entonces yo nada más le caliento cuando yo llego. De hecho no toma leche, no toma fórmula. Yo le estoy pagando una nodriza, que le llama así a nodriza. Yo le estoy pagando a una persona para que le esté dando pecho a él. Entonces yo nada más lo único que hago es lavarle su ropa. De hecho también se la plancho cuando salimos, pues también lo ando vistiendo y esto y el otro. Y sí, la que me apoya mamá es mucho en hacerle de comer. Yo nada más cuando él tiene hambre yo le caliento, yo le preparo, yo le doy, yo me siento con él, le pongo su babero, todo, yo le estoy dando a él al niño. Mira, ahorita estoy trabajando en un trabajo donde no hay horario, donde no tengo horario de entrada, no tengo horario de salida, no tengo día de descanso. O sea, puedo faltar las veces que yo quiera, entrar a la hora que yo quiera y salir a la hora que yo quiera. Yo me di de baja del ejército por lo mismo, de que pues, yo luego salía 1 mes, 2 meses, no sabía cuándo yo cuándo regresaba a casa. Entonces, por eso me di de baja, pedí una baja temporal, no fue definitiva. Y ahorita busco un trabajo que vendo en el metro. Entonces, ahorita yo con eso me sostengo de mi hijo. Porque digo, bueno, si pasa algo, yo rápido me puedo salir, puedo llegar rápido a ver a mi hijo. O la situación en la que he estado, si ya tiene hambre, mi mamá tiene sus cosas que hacer porque también tiene su vida ella. También no es justo que mi hijo llegue y le quite su vida, ¿verdad? También ella tiene su vida, entonces son esos horarios que yo tengo más flexibles, de que puedo faltar o puedo estar en un horario normal y venir a ver a mi hijo. Como apenas está chico y es mi primer hijo, apenas uno está todavía confuso de saber las cosas cómo son, y como más que nada le da más apoyo a las mujeres, no es tanto a los hombres, porque uno dice, bueno, busco ese apoyo y me traen vuelta y vuelta y vuelta y al final me dicen que no. ¿Por qué? Porque es que una mujer o una mujer es más fácil salir adelante que un hombre. Yo creo que a lo mejor pues somos iguales, ¿no? Pues, tanto la mujer como el hombre. Al final de cuentas, si somos solteros, o sea, papás o mamás solteras, tenemos la misma responsabilidad de cuidarlo, cambiarlo, bañarlo y llevarlo al doctor. Tenemos la misma responsabilidad, no es nada más porque yo sea hombre, yo puedo salir más rápido adelante. Yo creo que en esta vida pues somos iguales, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres. Bueno, pues, no sé si, abonándole un poco a esto del conflicto, en algunos casos se pudiera empezar a resolver un conflicto, pero en otros casos se eternaliza un conflicto. El hecho de que un papá se quede con el hijo e inmediatamente coloque a su mamá como la nueva esposa, pues no nos está ayudando a resolver nada. Una mujer cuando se queda con su hijo, muchas veces ella se arregla para sacarlo adelante y ve cómo, pero el hombre regularmente en muchos casos termina dándoselo a la hermana, a la mamá, es la mamá la que cocina, es la hermana la que le ayuda, y él de pronto sí está con él, pero no está ejerciendo la función. Yo creo que es algo que tendríamos que estar discutiendo también. No, bueno, por supuesto, y después de este corte lo discutimos, porque sí es cierto, eso es lo que sucede. Por eso de repente decimos, bueno, como que no son justas las cosas, y regresando también queremos retomar lo del trabajo. Él dice, los horarios de trabajo, yo no tenía descansos, entonces también en eso no se piensa en los papás solteros, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate aquí con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Muchas gracias a los papás solteros que nos han escrito, que nos están compartiendo sus testimonios. Gracias por su confianza. Nos dice Isa Orihuela, soy el papá soltero más feliz del mundo. Ver a mis hijos crecer y sonreírme es el mejor premio, el cual me hace completo y feliz. Mis 2 adolescentes guapos y felices respaldan mi decisión, de la cual nunca me he arrepentido. Quizás me sea difícil encontrar pareja, nadie se anima a relacionarse con un papá soltero con 2 hijos, pero ya dejó de importarme. Amo a mis hijos y no los cambiaría por nadie ni por nada. Pero por ahí ya también le están escribiendo algunas mamás solteras que dicen que ellas también están en busca de una pareja, que porque para ellas también ha sido difícil. Entonces, bueno, ya ahí pónganse en contacto. Celestino. Así es. Me parece muy bien. También nos dicen en las llamadas por teléfono, recuerde que nos puede hacer una llamada también de toda la República. Nos dice del Distrito Federal Roberto Rodríguez, soy padre soltero, hace 3 años y medio se fue la mamá de mis hijos. La sociedad piensa que solo las mamás pueden dar amor y pueden sacar adelante a sus hijos. Esos pensamientos me dan mucho coraje. Estos se deben a la cultura machista que aún priva en nuestra sociedad.
Y nos dice Irma, como hija, tengo la experiencia de que mi papá hizo la función de cuidarnos mucho mejor que una mamá. Él era el encargado de cuidarnos, darnos de comer, atendernos, hacer la comida, etcétera. Nos tocó ver cómo mi mamá no quería ni quiso hacerse cargo de nosotros. Éramos 5 hermanos. Finalmente, mi madre decidió irse de la casa y dejarnos. Actualmente ya somos adultos, todas somos responsables. También mi hermano hombre es igual que mi papá. Procura a sus hijos y a su esposa. Bueno, gracias por estas experiencias tan lindas que nos han compartido y seguimos leyéndolos más adelante. Claro que sí, qué interesante, ¿no? Todo lo que... Y perdón, Cris, que se me anda pasando que vamos a continuar viendo la opinión de la gente a través de este sondeo y le preguntaron nuestros compañeros a las personas si los hombres solteros y las mujeres solteras tenían, padres y madres solteras tenían los mismos derechos y vamos a ver qué nos decían. Claro, por supuesto que sí. Yo digo que sí. Por supuesto, es que no importa. Yo creo que el amor es general. O sea, de que uno como mujer tenga en su vientre un bebé, no significa que un hombre no lo quiera y no lo ame con la misma intensidad o con la misma circunstancia. Tenemos derechos y obligaciones igual que las madres solteras. Lo que pasa es que se privilegia a la mujer. No sé por qué, porque estamos en las mismas condiciones, tenemos lo mismo para luchar porque nuestros hijos y nuestras familias salgan adelante. Creo que sí, porque muchas veces tienen un trabajo muy poco remunerado y son muchos hijos o su hijo necesita cuidados especiales, que muchas veces, sí es cierto, las mamás los dejamos por miedo a no saberlos cuidar o no tener la capacidad de hacerlos. Entonces hay veces que los papás sí son más amorosos que las mamás. Porque no nada más la madre debe de tener la custodia de los hijos. Hay padres que se merecen la custodia de los hijos y no se las dan. Claro, porque está llevando la misma carga, la de ser madre y la de ser padre, y debe tener los mismos derechos. Porque pues él está haciendo el papel de la mamá, así como nosotros hacemos el de papá y mamá. Pues bueno, socialmente tenemos claro que deberíamos de tener los mismos derechos, pero legalmente no tenemos los mismos derechos. Entonces, bueno, pues esta es una llamada de alerta, ¿no? Para que realmente los tengamos. Y tengo aquí conmigo a Alejandro. Fíjense que hay otras formas también de ser papá soltero. A veces estás con tu pareja, pero estás ejerciendo solo la paternidad. Vamos a ver qué nos cuenta Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Mira, la situación que viví en mi matrimonio fue muy difícil. Porque mi esposa, no sé si sufría depresión, tenía algún problema, pero dormía mucho. Dormía el día completo. Entonces yo me tenía que hacer cargo de llevar a los hijos a la escuela, verlos, recogerlos, ir a juntas. De hecho, la firma de boletas de mis hijos, de primaria y de secundaria, es mía. A mí los maestros me conocían, sabían quién era yo, sabían a qué iba. Y sin embargo, con ella no fue así. Fue muy desapegada de ellos. Y después acabó yéndose hace 7 años. De hecho, ella se fue puedo decir que se fue desde hace muchos años porque iba y venía. Okay. Se iba y me venía, Oye, se llevaba a la niña, regresaba. ¿Y ella qué decía? ¿Qué le pasaba? ¿Te decía? Pues no me explicaba qué le sucedía. Trataba de entenderla. De hecho, trataba bueno, ella me veía como proveedor porque no hacía qué hacer. Le puse una muchacha para que hiciera qué hacer. Nos lavaban, nos planchaban. Situaciones muy difíciles con ella. ¿Y tú qué consideras que fue lo más difícil para ti de convertirte en papá soltero? Lo más difícil fue con la niña. ¿Por qué? Porque o sea, yo andaba con mi hija para todos lados. Y como comentan aquí los panelistas, tienes que pedir ayuda para que tu niña entre al baño. Tienes que pedir un apoyo para cambiarla en un momento dado. Yo lo sé hacer porque yo lo hacía con mi hijo. Pero simplemente el hecho de que ella, darle su lugar a ella como niña, de que entrara a un baño de mujeres, ¿sí? Eso yo no lo podía hacer. Entonces, en ocasiones sí tenía que pedirle a una señora, oye, un favor, acompáñame al baño. Qué chistoso, porque fíjate, las mamás sí metemos a los niños varones al baño de mujeres. Claro. ¿Por qué tú no la metías al baño de hombres? Simplemente, primero por respeto a ella, porque es una mujercita. Segundo, porque los hombres no somos lo suficientemente respetuosos de los sanitarios como para poder sentar a una niña.
No, bueno, todos los papás que están aquí están diciendo Sí, que sí. es cierto. Entonces, Sí. nosotras las mujeres somos más respetuosas y sí, cuidamos más. Definitivamente en el son más baño. limpias, ¿no? Fíjate, Sí, es un punto importante Yo sí lo digo abiertamente, como hombres ¿no? ustedes tendrían que, Menos o sea, que ver y que corregir porque no tiene como mucho sentido. O sea, realmente Bueno, ustedes dentro del baño de hombres tendrían que ser igual de Cris, respetuosos y ya en limpios. algunos lugares hay baños que dicen baño familiar y es únicamente es individual la puerta, es el cambiador, el inodoro, el lavamanos y entra papá o mamá, quien sea, con el chiquito, o sea, no comparten, no es un baño donde entran 10 personas, entonces eso se me hace una buena idea porque puede entrar mamá, papá, incluso Claro. a veces si vas con un bebé y el hermanito, pues no puedes agarrar a uno o a otro, entonces es un cuarto privado y eso puedes cubrir estas funciones para las llamadas para los que construyen los centros comerciales o estos lugares, los Es una restaurantes. petición de Sandra, Sí. por favor, hagan y un que baño ya se especial. fijen los papás porque ya en algunos lugares existen estos baños. Solo una pregunta. ¿Atendieron lo que pareciera ser una depresión de su compañera? ¿Se atendió? Dijéramos, usted se preocupó y dijo, bueno, ella está durmiendo mucho, algo está pasando, vamos a atender esto. ¿O Sí. no se atendió? No, sí, ¿Y definitivamente. cuál sí fue se el atendió. diagnóstico? Sí se atendió. Ella estuvo bajo tratamiento médico mucho tiempo. ¿Médico psiquiátrico? Sí, de hecho las pastillas que ella tomaba eran antidepresivas, pero cuando no se las tomaba, le pasaba eso. Entonces, ya no eran 2 niños, ya eran 3. Entonces, el atender atender la casa, hacer de comer, planchar, lavar, ver a los niños, corre el lunes a las 5 de la mañana para la escuela de uno, a la escuela del otro, y llevarla a ella también al trabajo, porque no se quería levantar, había que llevarlas al trabajo, a la puerta del trabajo. Bien. Sí. Oye, Entonces, y bueno, tú finalmente son 3 hijos, ¿tú te quedas con los 3, Alejandro? son 2. Ah, Son dos. 2, son hombre y mujer. Dices 3 hijos ya con ella. Ah, sí, digo, es que era como atender 3. Claro. O sea, digo, ella era mi hija mayor. Bueno, y entonces tiene 2 hijos y tú te quedas con los 2 hijos. Sí, de hecho los 2 se quedaron conmigo. Yo puedo decir que los 2 eran míos. ¿Por qué? Porque digo, yo los atendía, nos divertíamos, íbamos a comer, les hacía de comer. El fin de semana era de nosotros 3. Yo puedo decirte que desde el viernes en la noche hasta el domingo en la noche era de nosotros 3. Íbamos y veníamos haciendo muchas cosas. Y hasta que llega un momento en que ella no sé cómo platica con mi hija y la convence de llevársela. ¿A qué edad? A los 14 años. Es que también es una etapa difícil para las niñas. Entonces se la lleva y llega un momento que a mí me dice, ¿sabes qué? Llega y me dice, pues ya me voy. ¿Cómo que ya te vas? Sí, ya me voy con mi mamá. Oye, y tú te quedaste con tu hijo. Sí. Y hace un rato que no tienes trabajo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Así es. Pues mira, ¿Crees que es tal vez por esta situación por la que no has podido conseguir un trabajo adecuado para ti? pues mira, sí me pegó muy fuerte y definitivamente llevo ahorita 2 años sin trabajar. Y ya se me acabaron los ahorros. Ya estoy un poquito así atorado. Claro. Y sí puede ser que sí eso me haya pegado psicológicamente porque llega un momento en que tratas de razonarlo, tratas de asimilarlo y te cuesta mucho trabajo y siempre te preguntas ¿por qué? ¿Tú nunca te pensaste que ibas a ser papá soltero? No, definitivamente no. O sea, yo nunca pensé que ella se fuera a ir, nunca pensé que pues, nos diera el cortón y nos dijera adiós. Ok. Ale, Bueno, muchísimas gracias. Yo ahí matizaría cosas para la gente que nos está escuchando. Aquí hay un cuadro en donde al parecer hay una especie de depresión, ella entra en depresión, muchos años medicada, bla, 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 una inestabilidad emocional que deriva en que ella se va de la casa y se lleva a la hija. Eso es en algunos casos. En otros casos llama la atención que muchos padres asumen la cuestión de la paternidad a partir de que ella los engaña con otra persona y esto es muy tachado por la sociedad, muy tachado desde el ámbito incluso del derecho, no sé, habría que hacer la pregunta, lo pongo ahí en la mesa de discusión, porque cuando un hombre, por ejemplo, engaña a una mujer, no hay tanto problema, ¿verdad? Pero cuando una mujer engaña a un varón, sí lo hay. Lo que trato de poner ahí para discutir es que en este caso muy específico hay un cuadro patológico de algo pasó con ella, que desde mi punto muy particular de vista igual no se atendió como debiera atenderse para que se llegara a estas decisiones que le colocaron de pronto a usted en el lugar de estar atendiendo a los hijos. Ahora, ella iba y venía. Habría que hacer muchas preguntas. ¿Y por qué nunca se pudo decir, bueno, ok, ya te fuiste, pues ahí te ves, ¿no?
Creo que un gran problema que tienen las parejas en este país es lo que se espera del otro. Creo que las parejas siempre están esperando algo del otro y no se acepta lo que se tiene. Claro. Si algo se les tendría que construir a los hijos es esa posibilidad de saber que se tiene que renunciar a algo cuando las cosas no caminan. Oye, pero bueno, volviendo un poco más así al tema en cuestión que es papás solteros, bueno, pues finalmente también crees que hubo algunas cosas positivas de esto, el convertirte en papá soltero. ¿Me podrías decir 2 o 3 cosas que consideras que han sido positivas? Ah, claro. Por ejemplo, yo te puedo decir que aprendes a amar. Yo amo a mis hijos mucho. ¿Crees que no los hubieras amado igual? No con la misma intensidad. ¿Por? Por la situación en la que ellos, fueron míos en un momento dado. Es que de todas maneras eran tuyos. Sí, no, pero me refiero míos en cuerpo y alma. Me refiero que me seguían para todos lados. O sea, a donde yo iban conmigo. Si yo salía, salían conmigo. Fíjate si íbamos que a divertirnos, parecería iban un conmigo. prejuicio, ¿no? Porque la verdad es que aunque ella estuviera ahí, pues esos niños siempre han sido tuyos. Sí, o sea, eso fue a mí lo que más me dolió es cuando mi hija se fue. Porque llegó un momento en que mi hija ya no quería salir conmigo. Bueno, entonces tú sentiste que una de las cosas que te sirvió es los sentiste más cercanos, Sí, los sentiste tuyos. definitivamente. Ajá. ¿Y hoy cómo está tu hijo? Bien, mi hijo ya está superado el ¿Qué edad tiene? problema. Él tiene 27 actualmente. ¿Y él sí tiene trabajo? Acaba de ingresar a trabajar. De hecho, él ya está, ya está para que tome su vuelo ya. Oye, Alejandro, solo. ¿y a ti te ayudaron algunas mujeres en la crianza? Pues no, la verdad no. O sea, ¿Tu mamá no se ofreció, tus hermanas no se ofrecieron? ¿Tienes hermanas? Tengo hermanas, o sea, mi mamá y todo. En la situación es de que, primero la lejanía, la distancia. O sea, mi domicilio está muy lejos del domicilio de la familia de que ese es un de elemento nosotros. importante. Claro. La otra, pues son mis hijos. Y yo creo que yo soy el que debe hacerse responsable de ellos, ¿no? De alguna manera. ¿En algún momento sentiste que tu idea de lo masculino o de ser hombre cambió? Porque No. te tuviste que hacer cargo de ellos. No, definitivamente no, nunca. Oigan, ¿ustedes qué opinan? ¿Cambia a veces, María Elena? Fíjate que el rol es difícil de separar. La sociedad es dinámica y actualmente está cambiando muchísimo. Yo tengo muchos años litigando y digamos de 5 años a la fecha ya está sucediendo que los varones se quedan con los hijos y las mujeres pues, se dedican a otra cosa. Eso hubiese sido inconcebible hace 20 años, por ejemplo. O sea, no lo podrías entender. No solo por ley, sino también aparte moralmente hablando, no éticamente hablando. Incluso yo comentaba un asunto que tuve hace 25 años más o menos, en donde la señora era una ejecutiva muy connotada y el señor estaba desempleado. Entonces ella decidió que su hija se quedara con el papá porque era el que podía dedicarle tiempo completo y ella iba a ser la proveedora. La juez, la secretaria, el Ministerio Público, todo el mundo nos comía porque éramos unas inconscientes. ¿Cómo nos atrevíamos a dejar a una niña en manos de su papá? O sea, y que a mí me pareció lo mejor, lo más lógico, porque era quien podía estar con su hija. Eso fue hace mucho tiempo y la verdad fue muy difícil ese asunto. Actualmente ya no. Actualmente ya llegan los papás con sus hijitos, pero además debo decirte, Cristina, que no es una graciosa concesión, no es un derecho que tenga el papá o la mamá, es un derecho que tienen los hijos de ser protegidos, cuidados y que les den uno lo mejor. Y es una obligación que tenemos tanto el padre como la madre. A mí me encantó un término que utilizó aquí el compañero panelista del término función. Es una función que tenemos para cuidar a nuestros hijos y esa función las desvirtuamos. ¿Por qué? Pues por todo lo que tenemos en la cabecita, ¿no? Que oye, pero fíjate, las tú nos mujeres dices, somos las que debemos de cuidar a los hijos. Y eso tú no que es estás así. justamente en el ámbito legal y nos dices que has tenido como muchas experiencias, tienes esta experiencia a la que te acercaste en la cual se criticó mucho hace unos años. Ahora ya no, dices, ya hay más papás. Claro. ¿Por qué crees que entonces a nivel de gobierno, a nivel de empresas, no ha habido los cambios necesarios? Porque eso es lo que hemos estado escuchando. Los papás tienen estos problemas que son reales. No les dan las horas, no les dan tiempo, no les dan permisos, en fin, y Mira, es que el gobierno no se apoya. derivan de la propia situación biológica. Cuando una mujer tiene un parto, necesita un tiempo para estar con su hijo y el varón no es lo mismo. Una mujer
incluso nos decían hace un rato, necesita amamantar a su hijo y el varón no lo hace. Pero en Entonces, términos como de que seguridad social nos están preguntando. por eso, y en pues, eso se va quedando rezagado esto y entonces ya no están empatando las situaciones que debieran ser iguales. Porque si el papá tiene la obligación de cuidar a su hijo, pues también tiene el derecho a tener el tiempo suficiente. Porque vamos a pensar que no lo amamanta, pero sí lo alimenta. Claro, o sea, si no tiene hay que una estar con mamá, él le va a dar el alimento, ¿no? Y Por entonces no se le supuesto. permite. Pero bueno, con esto nos quedamos ahorita, vamos a un corte. En un momentito regresamos, quédate con nosotros. Mañana aquí en Diálogo se va a hablar del tema de los ludópatas. La ludopatía es el juego compulsivo o patológico y bueno, es tratado también desde el punto de vista de las adicciones. Entonces esto puede ayudarnos, el programa del día de mañana puede ayudarnos a detectar si alguien de nuestra familia, algún conocido, nosotros mismos, estamos cayendo en esta adicción al juego que puede iniciarse en cualquier etapa de la vida. No se pierdan el programa de mañana. Si tienen algún comentario puede empezarlo a mandar desde el día de hoy para hablar el día de mañana de ludópatas. Y vamos a ver a continuación un resumen de lo que se ha hablado el día de hoy en el tema de padres solteros y después vamos a ligarlo con un testimonio para que nos vaya quedando más claro todo esto. Mucha gente dice figura paterna, no, yo pensaría que es función paterna. Cuesta mucho trabajo ir quitando todos estos tabús en relación a la educación que puede darle un padre a un hijo. Los prejuicios son subjetivos y culturales también. Culturalmente se ha asignado la función más importante es la de proveedor. La función del padre es vital, al igual que la de la madre, son dos funciones. Como prejuicios, creo que en realidad hay como una incredulidad. ¿Será que lo puede hacer bien? ¿Será que él puede también tener tantas funciones como una mamá? Creo que el hombre no puede esperar a quedarse solo con su hijo para ejercer esa cercanía emocional. Este prejuicio tendría que empezar a ser desestructurado con hechos y con realidades. De las ganancias más importantes que tiene un padre, ya sea acompañado o soltero, cuando ejerce la paternidad, es que resuelve a su vez la relación con su padre. La Constitución nos dice todos somos iguales, pero culturalmente no es cierto. Tenemos súper marcada la diferencia que nos han ido transmitiendo de generación en generación. Soy viudo, tengo 5 años de viudo, tengo 2 hijas, tienen 10 años y la otra va a cumplir 9 años. Hoy en día me ayuda en mis actividades mi hermana y mi madre, son las que me ayudan con mis hijas, porque hasta ahorita ellas le están enseñando a bañarse solas ya. Entonces yo les agradezco a ellas que en el momento difícil pues me estén apoyando. Ya sé que para ellas también tienen hijos, más hijos todavía, pero que les comparten un poco de su tiempo a mis hijas. Sí. Mi hermana les comparte su tiempo, que deberían estar compartiendo también con sus hijos más, ¿no? La comida la hace mi mamá, mi hermana, y yo solamente llego a revisar lo que ya hicieron de tarea, que muchas veces dicen que ya hicieron la tarea, pero llegando luego ya encuentro con que no hicieron tarea, según mis hijas, entonces tengo que revisarles a fuerza la tarea. Pues después de ir a dejar a mis hijas a la escuela, llego a la casa y tengo que lavar, con la ayuda de mi hermana lavamos la ropa que se quitaron, desayunamos y me voy a trabajar. Y como ahorita ya han bajado mucho las ventas, tengo que mantener todo el día abierto. En muchas ocasiones que tengo que ir por refacciones, tengo que cerrar a fuerzas para ir por piezas. Y entonces se pierde mucho tiempo fuera del negocio. Y eso me hace que esté mucho menos tiempo con mis hijas. El programa se enteran mis cuñadas, que ellas son las que meten solicitud y ahora recibo el apoyo. Siento un poco de tranquilidad, sí, algo así, porque ya no tengo que estar pensando, ahora tengo que comprar esto porque no tenemos que comer, sino que ya tomamos de la despensa y ya tenemos que comer. Les diría yo que
se apoyaran en alguien, porque que dejen atrás la vergüenza y que no lo hagan por ellos, sino que lo hagan por sus hijos, ya que ellos son los que necesitan el apoyo del papá y necesitan que el papá esté bien para que ellos estén mejor, los hijos estén mejor. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. María Elena, y a mí me gustaría retomar esto que estábamos hablando sobre la legalidad, sobre las injusticias que todavía no se emparejan, digamos, con la sociedad, ¿no? Mira, lo que pasa es que hay que, generalmente la ley se cambia como respuesta a un movimiento social. No sé si ustedes recuerden que en 2004 hubo una organización de padres separados que empezaron a luchar por sus hijos y entonces se creó una figura de alienación parental. Posteriormente la quitaron y el 15 de mayo, o sea, el mes pasado, resurge nuevamente como violencia familiar esto de la separación de los padres con los hijos, porque a veces las madres no dejamos que convivan con sus padres. Yo creo que aquí estamos fallando en el aspecto de seguridad social, eso sí es importantísimo. Cuando una mujer se queda sola, tiene que llevar a su hijo a la guardería y tiene que hacer la comida y tiene que trabajar. Es exactamente lo mismo que tiene que hacer un varón. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el padre? Pues tener el derecho a la guardería y a los subsidios y a las horas y a los permisos, todo esto que no está contemplado para los hombres. Entonces, aquí sí como que estamos del otro lado. Generalmente las mujeres siempre estamos peleando, ¿no? Todos esos derechos, pero tenemos que pelearlos para ambos, porque hombre y mujer somos complemento y la naturaleza por algo le da padre y madre a los hijos. ¿Por qué? Porque es el equilibrio. Cuando no se puede dar ese equilibrio, cualquiera de los dos puede crear, cuidar a los hijos, ¿no? Ese deber de crianza que señala la ley y que no solamente es te voy a dar en las cuestiones materiales, sino también te tengo que dar afecto, te tengo que enseñar a socializar, te tengo que ayudar a estudiar, te tengo que enseñar a divertirte, todo eso que se da en la familia. Mi idea sería privilegiar siempre lo que es la familia, y la familia no tradicional, como dicen papá, mamá e hijitos, no, la familia como está integrada, papá con hijos, mamá con hijos, abuela con nietos, dos tía papás, con, dos o mamás. tío con sobrinos, o sea, familia, el núcleo que se está protegiendo. Claro, ¿sí? por supuesto. Sí, yo quiero abundar precisamente en esta parte porque ya vimos los hechos, ya vemos la realidad. Hay diversas formas de familia, hay diversas formas de ejercer la paternidad, la maternidad. Sin embargo, en términos de legislación, pareciera ser que vamos para atrás, para atrás, para atrás. Se acaba de formar una comisión en el Senado que va por procurar la familia de esta forma tradicional que comenta nuestra abogada y se olvida de las otras formas de familias, de los otros tipos de familia. Pero también quisiera comentar otro asunto, bueno, y que esto no puede ser, pues, no podemos ir para atrás en cuestiones de legislación cuando las realidades nos están hablando de una cosa distinta. Claro. Pero también es un error. Yo quiero poner un acento ahí en por qué motivaciones los hombres se convierten en papás. En una de las investigaciones en las que he participado, nos encontramos que el 80% de los nuevos papás no se convierten en papás como un deseo, sino como una consecuencia de ejercer su sexualidad. El 80%. El 80%. Es altísimo. Por lo menos la investigación en las que yo he participado. 80% que es muy alto. Eso no significa, ojo, que los papás no quieran a sus criaturas una vez que llegan. Eso quiero matizarlo. Pero la verdad es que el 80% de los hombres que se convierten en papás no decidieron convertirse en papás. ¿Les sucedió? Les sucedió, pero si además a eso le sumamos otra vez el advenimiento o el resurgimiento de leyes que quitan el derecho de las personas a decidir si se convierten o no en papás y en mamás, pues entonces vemos otra vez que la legislación no está acorde a las realidades, la legislación se está quedando atrás, se está convirtiendo en caduca, cuando tenemos un montón de elementos de vida cotidiana que nos dicen que las cosas han cambiado. Claro. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, tenemos que entrarle desde otro lugar, porque como bien ya lo comentabas tú, puede ser que haya papá y mamá, pero puede ser que haya papá y papá. Claro. O puede ser que haya mamá y mamá, y esa es una realidad que no se puede soslayar y que no puede quedar fuera de la protección. O que de haya las papá y legislaciones. mamá y los roles estén cambiando, también es la por otra. supuesto. ¿no? Sí, porque entonces, cuando el papá está desempleado o simplemente ha cumplido la función de ser papá, nada más que en el cuidado en la casa, a veces
hasta va de traje a traer a los niños o a dejarlos a la escuela para que no piensen que está desempleado. Que su trabajo es el del hogar, precisamente. Por aquí les dio risa a algunos, tal vez algunos de aquí lo han Aquí hecho. hay un papá que nos dice eso, nos dice Isidro Morales. Yo, hablando de equidad, bueno, estoy de acuerdo que los padres solteros se les den las mismas prestaciones y facilidades que se les da a una madre soltera, las guarderías, los permisos, etcétera. Este año, como abuelo, acompañé a mi nieto a la escuela por el festejo del Día del Padre y me dio mucho gusto ver que el 90% de los papás acudió a su festival. Eso habla de que los padres se están involucrando más en la educación y desarrollo de sus hijos y que también en las empresas o en los lugares de trabajo se está considerando más esta parte, que el papá también se involucre en los aspectos de la escuela. Oigan, vamos a escuchar a Hans, ¿no? Ahorita te retomo otra vez, pero ¿cómo estás, Hans? Hola, muchas gracias. Pues aquí un poco nervioso con este tema porque no conocía un foro que realmente le diera la importancia a los papás. Yo me he visto identificado ahorita con muchos de los comentarios y en sus diferentes facetas, ¿no? Porque yo me quedé con mi hija desde que estaba en el kinder. Su mamá se fue, tuvimos ahí, no congeniamos en nuestro matrimonio cuando ella tenía como 4 años y ella por sus ideologías se fue. Un día decidió, un fin de semana, yo estaba trabajando lejos, la niña se queda en casa de mis papás. Ya nos habíamos separado de nuestra relación. Ivana estaba con su mamá, vivió algunos meses, pero estando yo lejos, se quedó Ivana con mamá. Regresando yo de viaje me dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes que hablar con tu mujer. Ivana se quedó aquí, yo te voy a apoyar. Y volviendo a lo que decía el compañero en el panel, a veces convertimos a nuestras mamás o a nuestras hermanas como parte de las nanas de nuestras hijas, claro, o de una responsabilidad que es nuestra. Oye, antes de que pases a eso, ella no te avisó, no fue un acuerdo en común, no es que hayan dicho, bueno, yo me quiero hacer cargo de Ivana, tú te puedes... No lo acordamos, y de hecho por esa manera tan abrupta de irse y después hablar para decirme que no se la fuera yo a quitar, dije, no te puedo quitar algo que es tuyo, que es de los dos. O sea, no podemos hacer eso. Cuando tengas tiempo vamos a platicar, vamos a arreglar bien las cosas, pero ese tiempo se convirtió en años, ¿no? Ivana salió del kinder, fue a la primaria, en su 3er año más o menos regresa su mamá, supe que estuvo bajo un proceso penal, Ivana empieza a conocer más cosas, empieza a madurar, quizás ella a muy corta edad y se da cuenta de cómo es la situación de relación que tiene su papá con su mamá. Yo me involucro con una persona más, tengo una bebé de 2 años, Lila, que está con su mamá. De hecho, ella no pudo venir. Estamos tratando de reestructurar esa nueva familia que en algún momento emocionalmente por muchas causas se tronó. ¿Cuántos años fuiste entonces papá soltero? Papá soltero, ahorita puedo categorizarme o no sé, estar en ese nivel de papá soltero porque todavía no tengo una relación estable. Entonces, la relación con mi bebé está únicamente arreglada entre nosotros como de palabra. No viven juntos todavía. No vivimos juntos. Entonces, ¿ustedes con quién viven, Hans? Vivimos con mi mamá. ¿Y entonces tu mamá ha hecho las Mi veces? mamá me ha echado muchísimo la mano desde que me quedé yo con Ivana. Oye, pues aquí tengo a tu mamá. ¿Qué y tal mi si papá. le... Adelante, Ay, adelante. Tu papá. Y aquí los tengo a los dos. Ivana, ¿cómo estás? Bien. Sí, escuchas a tu papá. Nerviosa. Sí, escuchas a tu papá hablar de toda esta situación. ¿Tú cómo te Sí. sientes? Pues... ¿Para ti ha sido difícil ser hija, o sea, tener un papá soltero? No. ¿No? No. ¿Tú te has sentido siempre acompañada por quién? Por mi papá, por mis tíos y por mis abuelos. Así. O sea, ¿tú podrías decir que tienes una figura materna? Sí, ¿Quién? muchas. Muchas. Claro. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ivana. ¿Lupita? Sí, ¿Cómo hola. estás, Lupita? Buenos días. Bien, gracias a Oye, Dios. Hans nos comenta que, bueno, de repente se vieron ustedes en esta situación e inmediatamente tú dijiste, yo te apoyo. Sí. Si quieres tomar el micrófono. No lo pensé 2 veces porque desde que ella nació estuvimos muy cercanos, aunque vivíamos muy cerca y siempre me la encargaban desde bebé, desde chiquita. Entonces cuando su mamá decide irse, únicamente me dijo que si podía ir por ella a la escuela. Y como ella lloraba mucho porque quería quedarse con nosotros, yo le dije que sí. Fui por ella a la escuela y ya no supimos de su mamá. Yo estaba muy preocupada por su mamá porque si algo le pasó, me la dejó así y su papá de viaje.
pero creo que hasta la fecha le hemos sabido inculcar a ella valores y claro que extraña a una mamá, es muy lógico porque me decía ella y para mí era algo así de, abuelita, si le pido a los Reyes Magos que regrese mi mamá, ¿crees que regrese? Cosas emocionales fuertes, pero ella ha madurado tanto y ha sido tan fuerte y que nunca le hemos ocultado las cosas, siempre se Y la aparte tiene un grupo familiar que la apoya mucho, pero Lupita, tú de repente te sentiste como esto que estábamos platicando, que hay un sentimiento de que chin, no va a poder solo mi hijo. O sea, es una labor titánica esta de hacerse cargo y ser papá y mamá al mismo tiempo, entonces yo me adelanto, le entro al quite. Bueno, en ese entonces todavía vivía mi esposo y los dos pues éramos fuertes. Alguien le llegó a comentar a él, oye, es que tu mamá ya está grande, ¿cómo le vas a llevar a la niña? Bueno, creo que grande es cuando ya no puedes, yo me siento tranquila y ganas de echarle. Y sé que él, yo se lo transmito, o sea, tú puedes, y lo he empujado mucho a que tienes que salir adelante, tienes que echarle ganas. Claro. Por tus hijas, porque Claro. no nada más es una ya. Ahora ya son dos, Lupita, muchísimas gracias. Jenny, a mí me gustaría saber, ¿habrá consecuencias con Ivana? O sea, ¿cómo es esta vida solamente con un papá y no con su mamá? ¿Tú qué opinas? Bueno, Ivana es hermosísima, entre otras cosas, qué niña tan linda. Yo creo que es una familia preciosa. Digamos, sería como un papá soltero al interior de una familia extensa, entonces es una familia de otra naturaleza. Hay quien ha fungido como madre, ha creado los vínculos y ha hecho de función materna, es esta abuela amorosa que está aquí acompañando para este testimonio. Hay un abuelo que estuvo presente por mucho tiempo, un papá que ha hecho la lucha para hacer las cosas en adelante. No, yo creo que todo será maravilloso y seguramente cuando se integre la bebé o esta situación afectiva se arregle, perfecto, ahí nos veremos a quedamos. más gente en otro panel. Ahorita te retomamos. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Como cada martes, aquí en Diálogos en Confianza le presentamos las fotografías, las imágenes de las personas que han desaparecido. Por favor, ubíquelas bien, bueno, trate de ver sus características, sus rasgos y si sabe alguna información, comuníquese a los teléfonos que van a aparecer en su pantalla. Karen Trejo Triana se extravió en Andador Pinotepa, condominio 4, en la casa 38 del fraccionamiento Rinconadas Villa Joco, en el estado de Oaxaca. Esto el 13 de mayo pasado, de este año, del 2014. Es Karen Trejo Triana y se extravió en el estado de Oaxaca. La siguiente persona es Aranzazú Aguilar Rosas, quien se extravió en calle Pintores de la colonia Morelos, en la delegación Gustavo Carranza, el pasado 10 de junio. Aranzazú está extraviada desde el 10 de junio del 2014, ahí vemos su imagen, en la delegación Venustiano Carranza. Cualquier información puede llamar a los teléfonos que están en su pantalla. Fíjese bien en estos rasgos y ayudemos a que estas personas se reúnan con sus familias. También vamos a ver a Ramón Martínez Nieto, quien se extravió en Miguel Ramos Arizpe, número 32, de la colonia tabacalera de la delegación Cuauhtémoc. Esto aquí en el Distrito Federal, el pasado 5 de junio del 2014, es la imagen de Ramón Martínez Nieto. Y por último tenemos la fotografía de Evelyn Fabiola Alcántara Legorreta, quien se perdió en Avenida 5 de Mayo de la colonia Ejidos de Tequistlán, en el municipio Tezoyuca del Estado de México. Esto el 29 de mayo de este año. Es Evelyn Fabiola Alcántara Legorreta, vemos ahí su imagen. Comuníquese si tiene alguna información que pueda proporcionar a que ellos encuentren a sus seres queridos y se reúnan con ellos. Y vamos a ver a continuación un testimonio para continuar hablando de padres solteros. Yo enviudé hace aproximadamente año y medio. Tengo 4 hijos de 23, 22, 17 y 13 años. No es tan fácil, ¿verdad? Es como todo, es un tropiezo que a cualquiera le puede pasar. No tanto puede ser la mamá, puede ser el papá. Al principio, pues fíjate que sí era muy difícil para organizarse.
tanto en su ropa, para empezar en la comida, que no es tan fácil, porque digo, ahora, ¿qué les vamos a dar de comer? ¿Qué les voy a dar? A lo largo de este año y medio yo he aprendido lo que nunca he hecho, ¿verdad? Aprender a cocinar, a darles, a atender bien mis hijos en su comida, en su desayuno, preparárselos. Hay una persona que nos va a ayudar de vez en cuando, no va del diario. A veces yo pues sí les tengo que echarle la mano a mis hijos, inclusive el más pequeño, de prepararles su uniforme de deportes, todavía prepararle la corbata, que la arruman por allí, que mira que cómo está, o sea, X, o sea, no hay, ¿cómo se llama? Por ahí algo que falta, bolear los zapatos, inclusive prepararles, aunque se oiga mal, prepararles su ropa interior. El reto más difícil es salir con mis hijos adelante. Ese es el reto más importante, el más difícil de todo. Lo que disfruto más cuando estamos en familia y me dicen, vamos a tomar un helado, papá. Sí, yo por sí favor. Quisiera hacer un comentario rápido, breve. Es una opinión personal, ¿sí? Me parece que de pronto hasta con la música que se le pone ahí a los testimonios que hemos escuchado, tengo la percepción de que de pronto se piensa al papá que se queda con su hijo como pobrecito, como cuánto tiene que luchar, se va a quedar solo con él, tiene que aprender a hacer cosas que no hacía, que debió de haber aprendido desde que se casó, desde antes de que se casara. Pues un sujeto que no se lava sus calzones, pues tendría que aprenderlo desde antes, ¿no? Pero bueno, no quisiera dejar esa percepción en la gente que nos escucha. Si el papá se queda con su hijo, pues lo tiene que hacer y cumplir su función, y el hecho de que tenga que hacer la comida, cambiarle el pañal, limpiarle los mocos al chamaco, pues es parte de lo Pero mismo. ¿sabes qué, José Antonio? Que es cierto, o sea, la verdad es que esa es la percepción cultural. Tienes toda la razón y no debería de ser. Pero esa es justo lo que estamos discutiendo. Bien. O sea, en la realidad eso sucede. Aquí vemos a una mamá que brinca para apoyar a su hijo. Cotidianamente lo vemos igual. Esta idea es generalizada que no debería de ser, Y es lo que... pobrecito. Y hay muchas llamadas en este sentido en donde felicitan, que felicidades a los padres que han sacado adelante solos a sus hijos. Por supuesto que sí, hay que resaltarles esta labor, pero igual no estamos diciendo que las mamás no. Aquí tenemos una llamada, Andrés Velázquez, dice, subestiman mucho al hombre, todos los hombres tenemos la capacidad de educar, cuidar y sacar adelante a los hijos, siempre y cuando asumamos nosotros los hombres el compromiso y la responsabilidad que esto implica. Y pues estamos hablando que es igual en el caso de papás solteros que de mamás solteras. Que claro que se puede. Un poco para cerrar esto, creo que una gran pregunta que el hombre se tendría que plantear en torno a esta cuestión de los hijos es que si desea un hijo o desea ser padre. Yo pondría esa pregunta para reflexionar en la gente que nos está escuchando. Otra, en los testimonios que hemos estado escuchando hay una voz ausente que es la voz de las compañeras también mujeres. Es difícil opinar porque no se tiene la otra historia, y también la otra historia dice y desdice, signa y designa. Y por último, el hecho de que una jovencita, niño, jovencito se quede con su papá o con su mamá, no implica que vayan a tener ningún trauma, ni nada por el estilo, ni van a ser desdichados en su vida bajo ninguna circunstancia. Y hay que decirle a las escuelas, hay que decirle al señor Choifet que por favor, o sea, si le van a entrar a las fechas comerciales de hacer el pinchurriento día del papá o el día de la mamá, pues también tendrían que hacer el día del hijo que no tiene papá o del hijo que no tiene mamá, porque querer imponer a fuerzas una estructura familiar desde las escuelas donde tiene que haber papá, mamá, perrito, etcétera, pues no es así. Así no funcionan las cosas, así no está la realidad. Y por último, una pregunta que usted hizo muy importante: ¿por qué no se está legislando en favor de esto? ¿Qué pasa con la gente que tiene que legislar? Pues que no tienen ni función materna ni función paterna nuestros legisladores, por eso no pueden legislar. Es que eso es un poco lo que se quedó aquí pendiente con Hans. Hans nos decía que él ha tenido como mucho trabajo para conseguir trabajo, justamente por ese tipo de cosas. Sí, los apoyos que se pueden dar, yo actualmente estoy trabajando en una fundación que me permite un poquito ya tener esos espacios.
De hecho, para venir hoy incluso fue, ¿saben qué? Tengo la oportunidad de expresar mi situación de vida y no por quejarme o no porque me ven así como dicen el estereotipo de pobrecito, sino por romper esos paradigmas, Claro. romper esa parte en las personas que están ahí atrás, porque también hay hombres incluso golpeados, ¿no? Sometidos de otra forma. Entonces quizás ese sea otro tema también más profundo de ir desmenuzando. Pero ahorita pues, yo me siento con la tranquilidad de que estoy haciendo las cosas bien. El trabajo que me costó en la parte legal es que en los juzgados el juez cuando llega a la mujer sí le da la patria la custodia inmediata. En mi caso me ha costado trabajo porque no es así, somos la excepción, me dice la licenciada. Es que usted es una excepción, a la mamá se le da inmediatamente. A usted tenemos que manifestar pruebas, desde hace cuántos años está, entonces traer las boletas, las fotitos sí hay de las navidades. una injusticia y hay una desigualdad, María Elena. ¿Sabes qué? Hay una forma de pensar muy especial por parte de los juzgadores. Te voy a decir rápidamente un caso que tuve. Una señora muy exitosa, con muchísimo dinero, el señor, hicieron el pacto, el ingeniero también, dijo, yo me voy a quedar a cuidar a los niños, a las niñas, porque serán 2 niñas, porque pues la que está ganando mucho dinero eres tú, entonces y yo me encargo de todo. Iba a la tintorería, iba al mercado, veía que se hiciera la comida, iba por las niñas, le atendía la agenda a la señora, todo. Entonces, en un buen momento despiden a la señora y la señora regresa a su casa y le demanda el divorcio porque era un mandilón mantenido, que nada más se la pasaba en su casa y le estaba pidiendo dinero. Eso no lo entiendo. Me presento con el señor a contestar la demanda y me dice el juez, es que el señor tiene que ponerse a trabajar. ¿Por qué tiene que darle de pensión alimenticia a la señora? Pues porque la señora tiene varios millones de pesos en el banco gracias a que el señor se dedicó a cuidar a la familia y a integrarla y demás. No, esa no es la función del varón. Es que eso es el cambio de roles, ¿no? Así es justo el cambio de roles que de repente socialmente no hemos cambiado. Exactamente. No está aceptado, ¿no? Exactamente. Pues no, a él le corresponde y a ella pues no le corresponde. Lo mismo al revés, María Elena, lo que yo le dije al juez, imagínense que usted ahorita, en este momento lo corren y usted llega a su casa y le dice a su mujer, eres una mantenida buena para nada, lárgate a trabajar. Sería exactamente lo mismo. No, yo nunca haría eso. Pues estamos en el mismo supuesto. Entonces, sí, ese cambio de rol es muy difícil. Y efectivamente, al padre soltero lo ven como un bicho raro, aislado, al que hay que proteger y al que hay que ayudar. Y no es cierto. El padre soltero es tan capaz como la madre soltera para poder mantener y para poder cuidar y para poder educar a sus hijos. Eso tiene que quedar clarísimo siempre. Oigan, pues aquí tengo 3 testimonios de papás también que han vivido esta experiencia de ser papás solteros. Francisco, bueno, buenos días, mi nombre es Francisco Mejía, su servidor. Actualmente pues ya son 18 años los de padre y así llevan esa situación. Y se me quiebra la voz por la emoción de estar aquí después de muchísimos años de estarlos escuchando a ustedes. Gracias. Mucho le debo a este programa, lo mucho que he aprendido en la vida. Muchas gracias a ustedes. Bien, yo tengo 4 hijos exitosos. Lo que sí quiero transmitir, es muy breve el tiempo, pero es muy larga la historia de lo que he crecido. Sí les puedo decir que los hijos, el testimonio que puedo dejar ahorita con todos los que me estén escuchando es que a los hijos, primeramente, como lo decía al principio, los hijos no son el bote de la basura de los papás divorciados, primero. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho respeto para la persona ausente, primera. La segunda, yo creo que a los hijos Dios nos los concedió en un momento del amor. Mis hijos, primeramente, el primero se fue conmigo. Al año siguiente llegó mi hijo, el más chico. Yo nunca pensé en que mis hijos tenían que vivido separados los 4, sino siempre los arropé, los traté al máximo de dejarlos a ellos juntos, de que vivieran siempre en armonía, porque el día de mañana se iba a ir su mamá, su papá, y ellos nunca iban a poder quedar separados. Son actualmente hijos amorosos, hijos tiernos, tanto como su mamá como su papá. Mi hijo el mayor tiene ya actualmente 35 años, mi hijo vinieron en paquete, 35, 33, 31, 29 años. Y actualmente los 3 son profesionistas, los 3 son personas exitosas. Les puedo decir que cuando uno desde chico los educa a uno con el ejemplo, pueden ser hijos exitosos y actualmente, gracias a Dios, desde que han salido de la escuela y algunos de ellos becados, han podido ser personas exitosas y han podido tener desde el principio trabajo. Entonces ¿qué fue lo más difícil para ti, Francisco, de ser papá soltero? Bien. Entonces, en eso, pues, no difícil. Yo creo que lo más importante fue que desde chico, mi mamá
mi papá, nos dieron los elementos necesarios para que el día de mañana nos enfrentáramos a la vida en las diferentes situaciones en las que viviéramos. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, ponte a cocinar un huevo, el día de mañana no sabemos qué tipo de esposa te toque, ¿no? Y así. Y en algún momento también saber poner un botón también desde el te enseñó principio. a ser papá, porque también quién sabe qué tipo de esposa te hubiera tocado. ¿Qué? Sí. No, pero sí muy, me hizo, en síntesis, me hizo crecer muchísimo. Actualmente, o pues, sea, sientes que ser papá soltero te hizo crecer muchísimo. Definitivamente, porque todas esas potencialidades que luego viven contigo actualmente? Actualmente, dos, ya Los dos de mis varones. hijos. Sí, tres, en algún momento vivieron los tres hombres, mi hija, que es la segunda, también, quedó con su mamá. los dos del medio se quedaron inicialmente con su mamá, ya empezaron a trabajar en algún momento, en otro momento, mi hijo y el tercero Fernando llegó nuevamente para continuar estudiando. Actualmente creo que el primero que estudió la maestría, yo pensé que cuando terminó Francisco la escuela profesional en el Politécnico, desde luego, yo dije, ya se va a poner a trabajar, mi hijo ya va a empezar a tener de alguna manera todas esas limitaciones que en algún momento no se le pudieron dar, pero no, me dijo, oye papá, ¿puedo continuar con la maestría? ¿Sabes? O sea, continuar, hijo, y les dejó el ejemplo a los hijos, y entonces actualmente el tercero de ellos está en la maestría. ¿Tú no volviste a casarte? No, definitivamente no. Como papá También es otra cosa que quería yo dejar claro, que yo creo que en el momento en que el mayor, Francisco, tenía 17 años, yo me hice al propósito de primeramente atenderlos a ellos, que estaban en una edad muy difícil, 17, 15, 13, entonces yo dije, yo no tengo por qué. Tu vida. No, definitivamente no, a la fecha tampoco, he tenido varias relaciones. Pero ¿tuvo novias? ¿Tuviste novias? ¿Alguna novia, una cosa? Pues compañeras. Detalles. ¿Cuál es la diferencia entre compañera y novia? Bueno, mucho. Yo creo que algo que tenemos Novia que nada diferenciar más ahí es en todas las novia. experiencias que he tenido, algo muy importante es que yo siempre, tanto a ellas como yo, he dicho que lo primero que tenemos que respetar son a los hijos. Y yo creo que ese tiempo, yo creo que los hijos vinieron en un momento del amor y los hijos seguirán siendo hijos hasta que nosotros nos muramos. Oigan, esto también es un prejuicio, ¿no? Porque de repente, pues, ¿por qué no vas a rehacer tu vida? ¿Por qué no tienes la oportunidad? Claro. Eso Y no tal sería vez, faltarle el como él respeto dice, a tus porque hijos. no quiso, ¿verdad? Fue Claro, otra pero no es prioridad. faltarle el respeto a sus hijos. Pero tiene una claro vida que- hecha, con sus criaturas. Sí. Ojo, o sea, no perdamos esa dimensión. no es Su vida la tiene perfectamente elaborada. Digo, puede tener otra historia romántica, tierna, sensible, seductora quizás, pero bueno, esa es otra historia. Sí, bien, qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Yo creo que gracias a Dios, yo siempre en esa parte sentimental, siempre me he sentido acompañado de la mujer, ¿eh? Eso sí les puedo decir, en plenitud. Pues eso está. Pues qué bueno que no lo dices. Y algo importante en todo esto es eso, ¿no? Yo creo que nunca damos lo que no tenemos. Y si me he sentido acogido en esa parte, pues gracias a Dios. Sí, Claro entonces que nos sí. da la idea de que no son los pobrecitos que quiero nada leer- más Sí, se dedicaron, es ¿no? que por eso, Hay es que una- de repente es como la idea de, bueno, y me quedé a cuidar a mis hijos. No, espérame, a ver, de verdad Sí, no hubo claro. novio por ahí, no hay Y pareja. no, quiero no, leer no. una llamada que complementa lo que decía el señor en relación a la importancia de lo que uno aprende en casa, de lo que uno va obteniendo de los propios padres, porque también aquí nos dice Juan Luna, dice, tengo 22 años de separado, y dice, aunque la mamá nunca va a poder cubrir el espacio del papá, así como tampoco el papá va a cubrir el espacio de la mamá, somos separados y afirmo el compromiso de ser padre es lo principal. Como dice Eric Fromm, el amor es el crecimiento y preocupación activa y el crecimiento de esa persona a la que se ama. Entonces, bueno, pues ahí hay otra persona que dice, bueno, aún cuando yo estoy desde mi lado, papá o mamá, no significa que voy a sustituir o querer a fuerza sustituir al otro, ¿no? Es lo que él nos comenta. Oigan, Y creo- aquí tenemos a Ricardo, hablando que teníamos a 3 papás por acá. Dime, Ricardo, ¿cuál es Hola, tu- yo soy Ricardo. ¿También Sí, fuiste yo papá soltero? fui papá. Hay una de las cosas. A mí a temprana edad, cuando conozco a la mamá de las hijas, hubo separaciones. Y en cierta forma, mi madre siempre ha sido, hasta la fecha, tiene 88 años. Siempre fue una persona que siempre me dijo, destétate, vámonos, vas de volada. Afortunadamente me enseñó lo principal, hacer de comer, planchar, todo ese tipo de menesteres, o sea, no me fue pesado. ¿Cuántos años llevas siendo papá soltero? Ahorita llevo 12. 12 años. 12 años. ¿Cuántos hijos tienes? Concebimos 3 niñas, las cuales desde pequeñas supe bañarlas, todo eso, saber hasta... ¿Y las 3 viven contigo? Las 3 no, ya se casaron, pero las tengo 2, las cuales ahorita... Oye, ahorita conviven que conmigo. regresamos de este corte me dices porque vamos ya a un corte y ahorita regresando me sigues platicando.
Seguro encargados. La próxima semana, el próximo martes, aquí en Diálogos vamos a hablar de con quién se junta mi hijo. Sobre todo en la adolescencia es una de las principales preocupaciones de muchos papás y mamás que, bueno, tienen esta idea de que si mi hijo no conozco a sus amigos, con quién se junta, les ponemos estas etiquetas de rockeros, darquetos, hippies, etcétera. Entonces, si usted tiene alguna duda de con quién se está juntando su hijo, tiene miedo, tiene alguna preocupación o por el contrario, conoce perfectamente a los amigos de sus hijos adolescentes, comuníquese con nosotros, váyanos dando su testimonio y aquí vamos a estar platicando de esto la próxima semana. Vamos a ver a continuación el resumen de lo que se ha dicho el día de hoy en el tema de papás solteros. Creo que las parejas siempre están esperando algo del otro y no se acepta lo que se tiene. Claro. Si algo se les tendría que construir a los hijos es esa posibilidad de saber que se tiene que renunciar a algo cuando las cosas no caminan. De 5 años a la fecha ya está sucediendo que los varones se quedan con los hijos y las mujeres pues, se dedican a otra cosa. Eso hubiese sido inconcebible hace 20 años, que no es una graciosa concesión, no es un derecho que tenga el papá o la mamá. Es un derecho que tienen los hijos de ser protegidos, cuidados y que les den uno lo mejor. Y es una obligación que tenemos tanto el padre como la madre. Cuando una mujer se queda sola, tiene que llevar a su hijo a la guardería y tiene que hacer la comida y tiene que trabajar. Es exactamente lo mismo que tiene que hacer un varón. Tener el derecho a la guardería y a los subsidios y a las horas y a los permisos. Todo esto que no está contemplado para los hombres. Un papá soltero al interior de una familia extensa, entonces es una familia de otra naturaleza. No podemos ir para atrás en cuestiones de legislación cuando las realidades nos están hablando de una cosa distinta. El 80% de los hombres que se convierten en papás no decidieron convertirse en papás, sino como una consecuencia de ejercer su sexualidad. El nombre del programa De la mano con papá, que muy acertadamente instruye el titular del Ejecutivo, el doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México, surge de la inquietud que le plantean los padres de familia en una condición de solteros, en donde ellos, en un hogar monoparental, son los responsables de la familia. Y su condición de soltero obedece obviamente a que son divorciados, viudos, abandonados, por alguna circunstancia. Siendo respetuosos de esa condición, el gobernador del Estado dirige apoyos, destina apoyos del gobierno de la entidad para un programa de desarrollo social que se llama justo De la mano con papá. Este programa inicia el año anterior, en el 2013, con una meta inicial de 5,000 padres de familia. Este programa de desarrollo social De la mano con papá plantea en principio el apoyo de una canasta alimentaria de carácter mensual, un apoyo económico de 500 pesos hasta en 5 ocasiones y luego ya también la coordinación institucional para generar con otras dependencias del Gobierno del Estado de México algunos otros apoyos. De tal suerte que los apoyos que se entreguen conformen un programa de desarrollo social integral, en donde el padre de familia a veces puede tener una necesidad de empleo y se haga la gestión por parte de la Secretaría de Desarrollo Social con la dependencia correspondiente. Pero a veces puede ser un tema de salud, a veces puede ser un tema de educación para los hijos, a veces puede ser un tema de asistencia jurídica, psicológica, en fin, la diversidad y la amplia gama que haya de requerimientos corresponde al gobierno del Estado atenderlos de una manera integral. Por eso este programa De la mano con papá destina en principio lo básico, la alimentación, la nutrición, y que no sea lo que comentábamos en algún momento, la simple denominación de una despensa, sino de una canasta alimentaria que tenga que aporte los elementos de nutrición, los productos que tengan los nutrientes para que realmente puedan crecer sanos y para que realmente puedan crecer fuertes, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Una familia pues más sana, ¿no? Este programa establece como requisitos el rango de edad entre 18 y 59 años de edad. Establece el ser originario del Estado de México,
también es importante que el padre de familia viva en condición de pobreza multidimensional. Y luego también hay criterios de prioridad. Estos criterios de prioridad tienen que ver cuando alguno de los menores que se tenga de entre 0 y 14 años de edad, que también es un requisito, debe tener un hijo en este rango de edad, 0 a 14 años, sea un menor que pueda tener algún problema de salud y de salud de gravidez, que tenga alguna discapacidad, que vivan en comunidades indígenas, es decir, que tengan condiciones de vulnerabilidad fundamentalmente. Bueno, pues agradecemos muchísimo esta cápsula. Este es de los pocos programas que existen en los que ayudan a papás y bueno, pues desgraciadamente solo se da en el Estado de México. Pero también es de risa, porque dice, vamos a darle su despensa cada mes para que estén bien alimentaditos. Por favor, hay situaciones que tienen que ver con el orden social en el Estado de México que están motivando a que un papá se quede con sus hijos. Ejemplo muy concreto, si matan a la esposa en Tejupilco, el señor se tiene que quedar con sus hijos. Entonces se tienen que atender, no el síntoma, se tiene que atender la enfermedad, por favor. Dejen de estar haciendo cosas que a lo único que apuntan es a quererle aventar a la gente un pan, cuando eso no va a resolver el problema de por qué un papá se queda con sus hijos. Porque también muchos papás se quedan con sus hijos, no porque ella se vaya, porque hay veces que a la señora la secuestran y se la llevan y ya no aparece. Y en el Estado de México tenemos una cantidad brutal de feminicidios que no están siendo atendidos. Claro. Bueno, y precisamente en esto de atender otras cuestiones, nos preguntan mucho desde el ámbito legal y desde los derechos, por ejemplo, en el tema de las estancias y las guarderías. Christopher, de aquí del Distrito Federal, dice, yo soy papá soltero, el problema es que en reiteradas ocasiones he querido meter a mi hija en una estancia y no pueden brindar el servicio por no tener la guardia y custodia, y en el IMSS solo es para las mamás. ¿Por qué no somos equitativos? He querido tener la custodia en el DIF y esta institución ha mandado llamar a la mamá en varias ocasiones y ella no se ha presentado. Aquí, María Elena, ¿qué nos podrías decir? Ese no es el camino. El camino es ir ante un juez de lo familiar y demandar la guardia y custodia de su hija porque la tiene. Incluso puede llegar hasta demandar la pérdida de la patria potestad por abandono de la menor por más de 3 meses. Entonces, ese sería el primer paso. Ese es el primer paso. Una vez que él tenga una sentencia en donde ya se decrete que él tiene la guardia y custodia, ya puede hacer el trámite. ¿Sí? Incluso ahorita, con fundamento en el artículo 1 constitucional, se puede invocar los derechos humanos para que se reconozca el derecho del padre a accesar a una estancia infantil para y en cuestión también legal, dice Rafael Nava, cuando un hombre se convierte en papá soltero debe de cuidar bien a los hijos. Sabemos que los hombres solos no podemos educarlos a veces, solos pues, pero sin embargo hay mujeres que tampoco lo hacen. Vivo con mi hijo desde hace 8 años y me hago cargo de él, y pregunta si es cierto que el niño podría elegir con quién vivir. Desde el ámbito legal, el niño de 8 años ya podría opinar. Sí, o sea, cuando tienen conciencia los niños de lo que está sucediendo, ya platican con el juez y ya lo pueden hacer. La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que el menor deberá permanecer con su madre hasta los 12 años, o sea, será la que tenga la guardia y custodia, salvo o solamente en caso de que hubiese peligro para su integridad física, moral, emocional. Entonces es cuando se hace el cambio. O y que esto la mamá es no quiera, ¿no? También. O que la mamá no lo quiera. Y eso es atendiendo pues a la situación del vínculo biológico entre la mamá y el hijo y la protección del menor. Hablando de estas cuestiones también legales, quisiera abundar en algunas cuestiones pseudopsicológicas que también han surgido a partir de la problemática, que no tendría que ser problemática, como ya lo comentaba nuestro compañero. O sea, volverte padre soltero, ejercer tu paternidad, tu función como padre no tendría que representar ningún problema. Y si te representa problema, tendrías que ir a buscar ayuda, tendrías que ir a terapia o tendrías que escuchar los programas de diálogos. Gracias, sobre todo. Pero bueno, entonces, entonces, por ejemplo, esto que ha surgido en últimas fechas sobre la alienación parental, que se comprobó que no existía, se comprobó que era una postura pseudopsicológica, además creada por un sujeto que era pederasta, y que además muchos hombres la retomaron y que sobre todo, vuelvo a lo mismo, en el Estado de México y también en el Distrito Federal han retomado esa postura de la alienación parental como bandera de guerra. A mí me parece de veras, insisto, retrógrada. Yo creo que es muy importante tener cuidado, y me uno a los comentarios que se hacían anteriormente, porque la política pública tiene que ir acompañada de un análisis desde la perspectiva de género, desde un análisis que nos permita verdaderamente visualizar cuál es la problemática que enfrentan los hombres,
pero también cuál es la problemática que han enfrentado las mujeres. La paternidad no es una dádiva, el ejercicio de la paternidad no es un favor. Y no es una obligación. Termino con esta parte con esto. A muchos hombres ejercer su paternidad les ha salvado la vida. De ese tamaño. De ese tamaño. Porque los regresa a su ser, los regresa a la utilidad que tienen y los regresa a revalorarse como personas completas, con la capacidad de amar, de proteger, de cuidar y también de cuidarse a sí mismos. Claro. Entonces, de veras, es una invitación también a los hombres. Hoy lo de la alienación parental después lo platicamos porque sería otro programa, pero al final lo platicamos contigo. Oigan, aquí tengo a Alejandro y él me acaba de dice entrar en vigor, que él decidió nefasto, ser papá soltero. O sea, él decide ejercer la paternidad porque hay un problema con la mamá de tu hijo, ¿no? Bueno, básicamente yo decidí esa situación porque no me sentía del todo para formar una familia bien. Yo sentía y sabía que traía algunas cosas personales que no me iban a dejar hacer crecer a una familia. Entonces, desde que nos embarazamos, yo le dije a ella que la iba a apoyar y que iba a apoyar al niño. Y después, y así fue un tiempo, estuve, poco tiempo, 3, 4 meses viviendo solo, y después pensé en intentar hacer una familia, pero me di cuenta que no estaba preparado para eso. ¿A partir de qué edad de tu hijo tú te haces cargo de él? De los 2 años y medio. ¿Ella estuvo de acuerdo? Pues no mucho, porque cuando le dije que me quería separar, ella me pidió que fuéramos a una terapia de pareja, y fui, le dije, bueno, pues está bien, dime cuándo y yo voy. Me dice, pues ya está la cita para mañana. Dije, pues órale, vamos, ¿no? Y ya en la terapia, que fueron más o menos un mes, la psicóloga Gullis Díaz me dijo que me pedía de favor que apoyara a la mamá de mi hijo. ¿A qué se refería con que apoyaras? Porque tenía la autoestima muy baja y que si yo la dejaba, no sé si fue una realidad o una proyección de ella, pero ella me decía que si yo la dejaba en ese momento, ella se iba a ir para abajo completamente. ¿Y entonces es cuando tú decides hacerte cargo de tu hijo? No, decido quedarme todavía un año más ahí, pero la verdad lo que ya estaba visto no podía tener un cambio y decidí moverme. ¿Y te fuiste con tu hijo? Poco a poco lo fui acercando más a mí, o sea, de hecho siempre estaba conmigo y con la abuela. Ajá. Y poco a poco, todos los días iba yo por él a la escuela y lo regresaba a la casa, y con el tiempo me quedé un día, luego 2 días, luego 3 días, luego 4 días, 5 días, hasta que fue una semana, y luego de la semana era toda la semana más la siguiente semana hasta las 7, 8 de la noche, porque también a mí me interesa mucho que él tenga ese contacto con su madre. Ajá. Entonces, y con la abuela. O sea, los dos lo ven, pero actualmente vive contigo. Sí, los dos lo vemos, pero el que educa, el que paga, el que va bien, soy yo. Ok, muchísimas gracias. ¿Y no le pasó nada a su compañera cuando usted se separó? Pues sí le pasó. ¿Qué pasó? ¿Entró algún...? Pues ella ya tenía, alguna vez yo me di cuenta, no me di cuenta, supe que le dio un ataque cuando se fueron a una ciudad, a Puebla, de regreso le dio un ataque, entonces yo le dije a la mamá que la llevara al doctor, porque para mí era epilepsia. Y después de eso, de esa separación, ella se juntó con otro cuate que la verdad, pues cada quien, ¿no? Pero realmente no le daba una estabilidad, y la pérdida de la pareja más esa relación más otras situaciones, ella trabaja de las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Entonces eso le causó, yo creo, que se le acelerara la epilepsia y tuvo muchos trastornos, problemas. Nada más de manera muy breve, la responsabilidad de la autoestima le compete a uno. No puede depender del otro. Claro. Y si en una pareja alguien está sirviendo como bastón emocional de algo, por favor no tienen por qué estar juntos. Porque las parejas no son para servirnos como bastones emocionales. Sí, tenemos que hacerlos responsables, ¿no? Por eso yo decidí irme luego. Por eso son parejas. Pues muchísimas gracias. Sí, a ver, Sandy. Tenemos algunas llamadas. Hay un abuelo que nos dice, yo soy abuelo soltero. No nos dice la situación ni la circunstancia, pero bueno, está
está compartiéndonos que él ha tenido que a su edad aprender incluso a cambiar pañales, nos lo platica en una llamada. Aquí nos dicen algunas mujeres están preguntando o están compartiendo la experiencia en casos de sus sobrinos, en donde, por ejemplo, nos preguntan qué hacer cuando la mamá de mi sobrina, que ellas han entrado a la educación de los niños, qué hacer cuando esta mamá está intermitente. Hay muchas preguntas en el sentido legal, ya nos decía María Elena que bueno, hay que verlo desde el punto de vista de la guardia y custodia. Aquí nos dice Ruth Mena, yo creo que algunas dificultades que enfrentan los padres solteros es aprender cosas que no habían hecho, como las cosas del hogar y cuidar a los hijos. Yo fui criada por mi papá, quedó viudo a los cinco, cuando tenía 5 años con 5 hijos, pero no se involucró en nuestro cuidado, se encargó de buscar que alguien más nos cuidara y se casó 3 veces para que alguien tomara el rol de madre. Ahí tenemos otro tema, ¿no? Para la producción. Oigan, y bueno, tenemos un testimonio anónimo en el público. ¿Cómo estás? ¿Tienes ya el micrófono a la mano? No, ahí está ya el micrófono. Tú también eres papá soltero. Sí, así es. Ajá. Sí, de hecho. ¿Cuántos años llevas siendo papá soltero? Bueno, de hecho fue un par de años que estuve solo con mis hijos, pero bueno, de hecho, aunque ya actualmente hay otra pareja, siempre va a ser la situación, ¿no? O sea, ¿tú ya tienes otra pareja? Sí, sí, okay. Pero la situación siempre va a ser de que son mis hijos y es difícil, ¿no? Es difícil que se le pueda dar la responsabilidad a otra persona. ¿Ellos viven contigo? Sí, ¿Cuántos actualmente. Bueno, de hecho, son 3. Bueno, uno ya está casado, ya tiene su vida propia, ya tiene su propio hijo también. Y Pero nos decías que 2 años fuiste papá soltero. Sí, bueno, se puede decir que estuve solo 2 años, ¿no? Pero actualmente sigo considerándome papá, o sea, soltero. O sea, porque de hecho no le puedo aventar la responsabilidad a otra persona. Ah, ¿no? ok. Aunque es mi pareja, es mi compañera, pero... ¿La mamá de tus hijos ve a tus hijos? No, de hecho nada, ella está en el extranjero, les habla frecuentemente, pero no. ¿Hace cuántos años no los ve? Hace 14, 15 años. Híjole, 15 años más o menos. Sí. Okay. De hecho, digo, las dificultades más severas en esto fue cuando el pequeño, por ejemplo, que un día pues su mamá le dijo, nos vemos mañana, hijo, lo dejó acostado, y al otro día pues ya no apareció la mamá. Ella me avisó que bueno, te los dejo. De hecho había habido un intento de divorcio, hubo problemas. ¿Qué edad tenía el chiquito cuando lo dejó? 4 años, casi 5 años. Qué duro para ti. Sí. Oye, muchísimas gracias por tu testimonio. Ya estamos al final del programa. Gracias de todas maneras. Nada más haciendo hincapié rápidamente, ¿no? Lo que realmente a mí me ayudó, no se ha mencionado así la terapia alternativa, la terapia de Neuróticos Anónimos AC, que fue básicamente lo que me ayudó. Hace rato me hubiera gustado haber encontrado papás solteros anónimos, no tuve esa oportunidad, no existen. Pero bueno, te ayudó platicar, ¿no? Oigan, muchísimas gracias a todos. Ya se nos fue el programa. Gracias por haber estado aquí. Gracias por todos sus comentarios. Gracias a ti que estás todos los martes aquí en Diálogos en Confianza. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana aquí te espero con el programa. Ya no me acuerdo cuál es, pero bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.